Bueno, es un placer tener a Jordi para hablar, además ahora de que se hace un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y te quería hacer preguntas, bueno, ya hemos hablado alguna vez de esto tú y yo también, pero un poco llevándolas ahora y a la proyección de futuro. Yo creo que la primera pregunta que te tengo que hacer, que hay mucha gente diciendo ahora mismo que en realidad Rusia sí que ha cumplido objetivos y demás, ¿tú crees que se han cumplido los objetivos de la guerra o que se van a cumplir? Si determinamos y describimos la guerra por los objetivos iniciales de la misma, Rusia ha perdido estratégicamente la guerra. Así lo digo, ha perdido estratégicamente la guerra. ¿Cuáles crees que son las cosas principales que ha perdido de momento? Aunque luego pueda volver a conquistarlo, pero a día de hoy, ¿cuáles son las cosas que crees que tiene perdidas Rusia de momento, por lo menos? A ver, las cosas... Estoy refiriéndome, de hecho, estos días lo que hice es leer los discursos iniciales que se habían dado para argumentar la invasión de Ucrania, y fueron la desmilitarización del país, cambiar el gobierno del país y sustituirlo. De hecho, se llamó a los mismos militares, si te acordarás, a que dieran un golpe de Estado. Había rumores de otras cuestiones, pero estamos hablando de cosas específicas, directas. De hecho, en el discurso, lo que se dice es que no hay ningún tipo de intención de cambiar las cosas tal como están. Entonces, resumiendo bastante, si lo que se quería era la desmilitarización de Ucrania, si lo que se quería era el cambio del gobierno de Ucrania y la desnazificación de Ucrania, entendamos por desnazificación, porque yo, de verdad, y lo digo sin ironía, no sé exactamente, más allá de que haya nazis aquí y allá, como en todos los países, y he hablado con muchos ucranianos. Yo no considero que todos los ucranianos sean nazis, pero bueno, si consideras incluso es que el gobierno es nazi, Zelensky es nazi y sus ministros son nazis, incluso si eso lo consideras así, todos esos objetivos han fallado, porque ni se ha desmilitarizado el país. Ucrania está más militarizada que jamás en su historia independiente, en cualquier momento de su independencia de estos últimos 30 años, más los interludios muy cortos de la misma. El gobierno no ha cambiado y, por tanto, tampoco ha habido desnazificación. Con lo cual, ningún objetivo estratégico ha sido conseguido, con lo cual se ha fracasado, la guerra se ha perdido. Y tú me preguntas, ¿se va a alcanzar algunos de esos objetivos? Mi respuesta es que no. ¿Se va a desmilitarizar el país el año que viene, dentro de 2 años? No. ¿Se va a desnazificar si eso significa sustituir a los ministros o eso que sean nazis? Yo no digo que eso es así, no estoy de acuerdo. ¿Pero se va a hacer? No. ¿Se va a cambiar a Zelensky? No. ¿Tiene la capacidad de Rusia para hacerlo? No. Evidentemente, Zelensky perderá el poder como, acabó la Segunda Guerra Mundial, tú lo sabes perfectamente, eres historiador, y Churchill se tuvo que ir. Hombres de paz. Eso pasa mucho cuando alguien que es un héroe para la guerra, a la hora de la paz, le dan una patada al culo y lo envían a su casa. Pero lo que son lo que se denominó en la primera fase como los objetivos de la guerra, no se han cumplido, la guerra se ha perdido, y a la pregunta de si eso va a cambiar, no va a cambiar, y en mi opinión, repito, todo esto en mi opinión no se van a alcanzar. De ahí que se reformularan esos objetivos en una segunda fase, donde hay unos objetivos, digamos, aminorados, unos objetivos distintos, que ahí podríamos discutir si esos nuevos objetivos que se marcaron después se van a alcanzar o no. Pero los primeros, los estratégicos, la intención verdadera que había detrás, que en mi opinión era bielorrusizar Ucrania, eso ha fracasado y no se va a alcanzar. De hecho, por hacer conceptos, luego quiero hablar un poco de objetivos por objetivos, pero el concepto de desnazificación a mí es una cosa que yo vengo de ese mundo. Yo cuando era más chaval estaba en las plataformas estas que en el fondo son prorrusas y pro todo lo malo siempre también. Yo también soy antiotanista, no me gustan ni unos ni otros, pero intento ver las cosas de forma objetiva y ver un poco de todos los sitios. Pero yo cuando se empezó a hacer el discurso, que gente bastante notable de esta izquierda lo están reproduciendo aquí en España, pero cuando se habla de la desnazificación, claro, a mí me hace bastante gracia porque, por un lado, ¿hasta qué punto son nazis los ucranianos en general, de todos los ucranianos?
que es verdad que el nacionalismo, el régimen como es, pues yo obviamente estoy en contra de ese régimen y creo que es fervientemente nacionalista, pero ¿qué diferencia hay entre esos nacionalistas y Putin y los nacionalistas, sobre todo más radicales que él, que apoyan a Putin y que apoyan llevar a Rusia hasta, vamos, o sea, el gran imperio, ¿no? De hecho, las banderas que llevan algunos, que mezclan las comunistas y las de San Jorge con las de los zares, es decir, que quieren volver a traer el imperio, que son gente profundamente religiosa, bastante integrista. También hay nazis como tal, o sea, nazis como tal dentro de las fuerzas rusas. Entonces, ¿hasta qué punto van a desnazificar algo cuando ellos, de hecho Putin dijo una vez, vamos a desnazificar, y dijo, vamos a descomunizar, o sea, en plan de como que dejen, dice, les vamos a enseñar lo que es la descomunizar de verdad. Y claro, yo ahí lo vi y dije, joder, ¿no? O sea, ¿por qué están desnazificando? Bueno, yo creo que es lo del... Porque es que además, y esto no es irónico, en algunos de los discursos de la prensa, posteriormente se llamó a la desatanización de Ucrania. Y no estoy siendo irónico, la desatanización de Ucrania, que supongo que habrá que traer como punta de lanza de las unidades de avance a curas tirando agua bendita en Ucrania. Porque es que se han utilizado esas expresiones. Y además, más allá de la desatanización o de la desnazificación, yo personalmente no es más que intentar apelar a un pasado histórico que se hace directamente del discurso, y tú te acuerdas, si lo has leído recientemente, en lo que para Rusia y para Ucrania es un pasado de gloria histórica, recordado por gente que sus padres pelearon en esa guerra, que murieron, donde no es como la Guerra Civil Española, que bueno, es que han muerto, bueno, vamos a decir que son 300.000 personas, es muchísima gente, es muchísima gente. Pero en la Unión Soviética pudo ser perfectamente, nadie se pone de acuerdo con las cifras entre civiles y militares muertos, pero entre las purgas y la guerra y las hambrunas, fácilmente podríamos irnos a 25, 30 millones de muertos. Sí. Es decir, sería como si en España la guerra civil hubieran muerto algo así como 3,5 millones de personas, para redondear, que nadie me diga, no es que sería 2,8 o 3,9. Pero estamos hablando de un orden de magnitud diferente. Es algo que marca la psique y es además una lucha de verdad contra el fascismo, una lucha contra una concepción de Europa que hubiera sido un desastre, en mi opinión, contra algo que está dentro de los corazones de los rusos y los ucranianos, y se apela en ese discurso a luchar contra los nazis. Pero en el fondo, para mí, no es más que un intento de equiparar lo que se tiene, lo que está gobernando, con eso que se odia tanto. Pero al final, si es que eso no funcionó. Y además, si tú colocas ahí la línea, ¿por qué luego, cuando eso fracasa, se cambian los objetivos y se dice que la segunda fase va a ser la liberación del Donbass, bueno, la liberación del este del país? Además, os puedo decir que ayer publicó Alexander Dugin, que es, bueno, un filósofo, algunos lo califican de historiador, para mí es una persona que tiene serios problemas, repito, serios problemas. Sabéis que intentaron asesinarlo y cometieron un error, mataron a su hija, algo terrible, porque era evidente que no era ella la que querían matar. Ha escrito un artículo intentando conmemorar este aniversario y definiendo lo que son los mínimos para que Rusia pueda no lanzar un ataque nuclear. Y el mínimo es el actual. El mínimo es que las fronteras ahora estamos hablando de cuestiones de fronteras. Los objetivos han cambiado. El objetivo ya no es desmilitarizar Ucrania, porque vamos a ser serios. ¿Alguien de aquí, de este chat, piensa que cuando acabe la guerra no va a haber soldados, sea de la OTAN o ucranianos, armados hasta los dientes por décadas en Ucrania? Ucrania va a ser ultramilitarizado. Ultramilitarizado. De todas las maneras, bueno, no, porque lo digo porque la gente luego ya sabes que con estas cosas corta clips y no estamos hablando ni de lo que hubo antes de Yanukovych, de cuando la Revolución Naranja, ni de lo que pasó con Yanukovych, ni el porqué de la guerra, porque yo, por ejemplo, siempre he dicho que los que más para mí han forzado toda la situación ha sido Estados Unidos. O sea, eso no quita que yo pueda analizar objetivamente si se han cumplido o no los objetivos. O sea, porque yo, desde luego, a mí me gustó mucho, tú ya sabes que te sigo mucho, sobre todo el tema de la guerra,
Que de hecho, felicidades porque el canal de YouTube tuyo va como un tiro ahora mismo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, ¿qué te tengo que decir a ti? Que justamente el otro día digo, voy a ver en Social Blade cómo está haciendo Roberto Vaquero y la progresión que le da y vas a ser el año que viene, los números que te dan van a ser, bueno, brutales. Ya os digo, se lo dije a Zaza, se lo dije a Bold and Bankrupt y bueno, no se lo tengo que decir a Roberto porque Roberto lo sabe ya. No, sí, yo lo tengo números, el año que viene va a estar en unas cifras literalmente, probablemente la persona vas a ser así, objetivamente, la persona con la mayor influencia de tu contenido en temas políticos, probablemente. Si no es el año que viene, será dentro de año y medio. Sí, puede ser, ¿eh? Las proyecciones que dan sí que van un poco por ahí, ¿eh? Pero bueno, yo me alegro mucho de que te vaya bien el canal. Yo lo recomiendo a todo el mundo siempre. Y siempre digo que eres uno de los pocos creadores que veo de verdad todos sus vídeos cuando los suben. A mí me gustó mucho la cobertura que hiciste y lo que decías porque bueno, aquí hubo un coronel que decía, un general, que decía que era brillante, un ex brillante la táctica rusa, que en no sé cuántas semanas las columnas de tanques, Kiev, todo tomado, y era esa columna gigantesca, ¿no? Que claro, nunca se supo dónde acabó, pero iba avanzando, iban en fila, y yo me acuerdo del análisis que hiciste de que, claro, que en una guerra y en un terreno como el que es, que con que alguien salga a disparar el primero ya la ha parado, ¿no? Y me gustó mucho el análisis que tú ya dijiste antes de que pasara, que esa columna no iba a ir a ningún sitio. Esa columna no iba a ir a ningún sitio, pero yo quiero recalcar algo, ¿eh? Y lo digo antes de continuar, y no es por una cuestión de modestia. Yo no soy un experto militar y yo no pretendo ser un experto militar. Y esto no es para aquí, uy, qué modesto es. No, es así, lo intento definir. Traigo gente que sabe mucho más que yo. Traigo a la persona que creo que en español sabe más de temas militares que yo te pediría. Bueno, no te pediría, te voy a pedir. Puedes hacer lo que quieras, pero Lucas Martín probablemente es la persona que más sabe de. Hombre, a mí si me lo facilitas, te hago la ola, Jordi. Yo además, ya te digo que voy a intentarlo. Yo creo que no va a haber problema, porque es la persona que de verdad sabe más del tema. Traigo a gente que sabe mucho. Sabéis que traje a don Juan de Austria, que es carrista de Leopard. Oye, que me dijo lo que pasa con la audiencia, ¿no? Que hay gente que dice, ¿por qué traes a un cuñado? Un cuñado para hablar de tanques. Y un tío que es carrista de Leopard 2. Y hay gente que tiene los cataplines de decir que es que has traído un cuñado para hablar de tanques, ¿no? Pero bueno, es carrista del ejército austriaco, porque es medio austriaco, medio español. Entonces, alguien que está dentro de un Leopard 2 le tiene que decir a alguien que está en su casa comiendo Doritos que es un cuñado, ¿no? Esto pasa mucho en internet. Pero bueno, tengo que aclarar que yo no soy un experto, ya hablo con gente que sabe mucho más que yo. Y como sabes, toco muchos temas aparte de la guerra. Pero del blindado, de los blindados y de esa columna, lo que era interesante es que sé que resulta a día de hoy decirlo algo feo, que a la gente no le gusta. Que en Occidente ha ganado la narrativa de que lo que pretendía Rusia era anexionarse a Ucrania. Sé que es eso lo que ha ganado en Occidente. Pero en esas columnas de avance, la fuerza de avance eran las fuerzas antidisturbios. Yo creo, Roberto, que tú como historiador sabrás que no es muy normal que en una guerra los antidisturbios vayan casi como punta de lanza. No, porque los matan. Si van los antidisturbios casi como de punta de lanza en muchas de las líneas de avance, no diré en todas, lo que piensas que va a ocurrir es algo diferente. Lo que tú intentas crear es que provocar una rendición, no una guerra, una rendición que se dure 3 o 4 días, y creo sinceramente que a pesar de la brutalidad, a pesar de que creo que es una guerra horrible, es una invasión que Rusia jamás debió hacer, creo que en un primer momento, sinceramente, intentaron minimizar las bajas porque pensaban que se les iba a unir, les iban a recibir bien y que lo único que iba a haber eran protestas ciudadanas porque se iba a rendir el ejército. Por eso estaban las fuerzas antidisturbios, tenían ese componente tan importante al principio. Pero déjame retrotraerme un poco más. Además, como me gusta hablar contigo, porque además tú al ser historiador, una de las cosas que más se ha estudiado como los fetiches de la historia
uno como los fetiches de la historia, es la guerra. La guerra. Y cuando se define la guerra, yo casi como de formación profesional, porque yo no soy historiador, la guerra los historiadores intentan definir qué es, ¿no? Y no se ponen de acuerdo tampoco. Hay algunos que dicen que una guerra es un fallo, una grieta en el sistema de disuasión de un país. Otros dicen que es la forma de resolver un conflicto político, que creo que hasta cierto punto es simplemente dentro de un conflicto político general, la guerra es una parte más del mismo. Pero yo considero que la guerra, además de todo eso, si es que eso lo aceptamos así o no, o lo que aceptemos, la guerra además es un mecanismo de obtención de información. Voy a explicar por qué. Una acción, un objeto, puede tener diferentes usos. Algunos directos y otros indirectos. La guerra es una forma de aprender, igual que en un combate, tú aprendes algo de la persona con la que estás luchando. Pero lo aprendes. Si has practicado alguna vez MMA, boxeo, y te enfrentas y te dan un puñetazo en la cara, o te han dado un puñetazo en la cara en la calle, si has sentido la sangre, el sabor metálico en tu boca, tú vas a aprender cosas de ti, vas a aprender cosas de la otra persona, y vas a aprender cosas que no sabías que podían ocurrir. Es más, ¿qué estamos aprendiendo de Rusia? ¿Qué es lo que hemos aprendido y ha aprendido Ucrania? Que no tiene que tenerle tanto miedo como le tenía. Y por lo tanto, como no tiene que tenerle tanto miedo como le tenía, no tiene una actitud para la paz que se esperaba que se tenía que tener. La actitud de disuasión además se ha perdido. No solo Ucrania ha aprendido de lo que es Rusia. Esto es como si ves un combate de boxeo y dices, este va a ser campeón del mundo. Este es genial. Este es el nuevo Khabib Nurmagomedov. Este es el nuevo Tyson Fury. Este es el nuevo Alexander Usyk. Y le ves y le noquean. O le ves y cuando tiene un problema, mira el reloj, mira a su entrenador, le dice el entrenador, oye, estás cansado, ¿quieres retirarte? Y no contesta, ¿no? Ya sabes de qué está hecho. En esta guerra estamos aprendiendo, es una fuente de información y hemos visto cosas que eran impensables hace 2 años, como que Kirguistán, Tayikistán y lo que ha ocurrido entre Azerbaiyán y Armenia, porque lo que ha ocurrido en Azerbaiyán y Armenia es muchísimo más grave de lo que pasó antes del conflicto, que sabéis que en Nagorno-Karabaj hubo una guerra, pero es que ahora se ha atacado territorio armenio que los acuerdos entre Rusia y Armenia tenían que haber desatado, tenían que haber provocado una reacción de Rusia y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque no puede hacer nada. Y porque han aprendido algo aquellos que están rodeando el país y que son vecinos o son enemigos. Y la OTAN ha aprendido muchas cosas. La OTAN está aprendiendo muchas cosas. Los ucranianos están aprendiendo cosas. La guerra como mecanismo de obtención de información lo que nos ha hecho es aprender que el futuro a lo que vamos es muy distinto a lo que creíamos que estábamos. Estábamos en un escenario, te acordarás del fin de la historia. La historia ha acabado, que es como el chupacabras, ¿no? El libro aquel del fin de la historia es como el chupacabras o el unicornio, que nos contaban el rollo ese de que la historia ha acabado. La historia no va a acabar, la historia fluye, porque las cosas fluyen, porque todo es demasiado complicado. Entonces, ¿qué te voy a contar a ese respecto? Yo, varias cosas, porque claro, aquí has abierto muchos melones. El primero me ha recordado a cuando, creo que es el momento que mejor lo escenifica, cuando Putin están avanzando, ¿no? Quieren rodear Kiev, los combates en el aeropuerto. Yo me acuerdo que Putin salió y dijo a los militares, a ver si dais llamando a que dieran un golpe de estado, porque iba a ser más fácil negociar con ellos que con los nazis del gobierno. Y lo dijo tal cual. Porque él confiaba plenamente en que el ejército se iba a haber superado, como pasó en Crimea, y que se iban a quedar con el territorio. Y el único sitio donde se les ha recibido con los brazos abiertos son las zonas que ya controlaban las milicias del Donbass y a lo mejor algunas ciudades que sí que es verdad que había una simpatía o cierta simpatía prorrusa, pero si ves el territorio, no muy grande, porque además en 2014 que sí que hubo zonas del este que sí se sublevaron un poco contra el nuevo gobierno,
Ucrania mandó al ejército, es decir, ya lo tenía solucionado de antes, que yo creo que es lo que Putin también no ha visto, de que ya tenía todo muy variado, ya tenía todo muy controlado el gobierno de Ucrania, desde mi punto de vista. Y luego, con respecto a la información, yo creo que se ha roto un mito. O sea, todo el mundo tenía, incluso la gente más sotanista, yo lo he visto, de gente que se dedica al asesoramiento militar, etcétera, se pintaba a Rusia como, incluso en algunos aspectos, Perdón que te estaba por interrumpa. encima de Occidente en lo militar. Perdón que te interrumpa, Roberto. Lo que acabas de decir es clave. A veces la persona que más te respeta es tu enemigo. La que más te respeta, más que tus amigos, el que más te respeta es tu enemigo. Y la OTAN probablemente era de los que más respetaba a Rusia, cosa que ahora no ocurre, por supuesto. No, es que yo de verdad que lo del ejército me pareció increíble porque se veía como que Rusia era... Y es que lo de que el ejército es el reflejo de la sociedad se ha visto. Es decir, Rusia podía tener muchas tropas, X material de élite, pero muy caro que no puede reproducir si lo pierde, o no en la cantidad suficiente. Cuando se ha visto los problemas de logística, el problema de suministro incluso de balas. O sea, ya no estamos hablando de munición básica. Tener que comprar los drones a Irán. Y la gente, no, esto es el mercado, amigo, no, esto es que tienen un problema grave. Entonces, se ha visto que el ejército, al igual que la sociedad rusa, pues no funcionaba de una forma tan boyante como se ha pintado incluso en revistas militares aquí en Europa. Y yo creo que se ha caído un mito de que el ejército ruso, incluso ahora yo hablo con gente que son bastante prorrusos, porque yo hablo con todo el mundo, y me dicen que, bueno, que ya está ganada la guerra. En plan de como si fueran a llegar a Kiev. Y yo, mira, yo creo que hay mucha gente, yo por ejemplo en tus vídeos alguna vez, cuando estaba la cosa un poco más jodida, cuando cruzaron el río, los ucranianos, etcétera, que todo el mundo decía en plan de ¿cuánto va a poder aguantar Rusia? ¿No? Yo te lo he visto decir a ti, a un montón de gente, yo entiendo el momento, pero bueno, ha habido una respuesta, es decir, Rusia obviamente se ha readaptado, ha mejorado las cosas, está empezando a ir a la ofensiva, yo creo que puede forzar más la situación y recuperar un poquito más de espacio para la negociación, yo creo que eso lo puede conseguir, pero de ahí a pensar que van a sitiar Kiev, no sé, yo creo que no va muy de acuerdo a las condiciones materiales de ahora. Y luego lo otro que te quería decir, que ya lo has anunciado, yo creo que la mayor derrota que ha tenido Rusia es la pérdida de espacios, no en Ucrania, sino en el resto de sitios. Has dicho lo de Azerbaiyán y Turquía, porque van de la mano, y Armenia, bueno, luego Pelosi se fue a Armenia, en plan que les va a quitar van a hacer que Armenia se vaya con los Estados Unidos. Los kurdos en Siria se han ido totalmente con los Estados Unidos porque son los que pueden frenar a Turquía. O sea, todo el espacio que estaban teniendo ellos, Kazajstán, mantuvieron ellos el gobierno y les han dado la espalda. Kirguistán, o sea, todo ese espacio que había alrededor de Rusia lo han abandonado. Japón se está envalentonando con el tema de las Kuriles. Japón. O sea, unas cosas que hace unos años yo jamás hubiera pensado que podían pasar. Yo creo que la mayor derrota que ha tenido Rusia es a nivel de imagen, porque yo creo que su prestigio se ha ido al traste. Aunque llegaran, ahora avanzaran y avanzaran cientos y cientos de kilómetros, aún así su imagen se ha ido al traste. La disuasión nuclear, nula, porque no puede hacerlo porque si no Estados Unidos se va a meter. Y luego que su ejército y las áreas de influencia que tenía, es que incluso Georgia se están valentonando con Abjasia y Osetia. Yo creo que esa para mí es la mayor derrota que ha tenido Rusia en esta guerra, más que los muertos, más que lo que ha pasado en Ucrania en sí, yo creo que es las consecuencias de ello. Yo creo que lo que dices es cierto, es una cuestión de imagen. Antes te decía que, bueno, el daño para la imagen de Rusia es terrible, más allá de aquellos que, bueno, que ya dicen cosas que es absurdo. Yo creo que cuando alguien sigue estableciendo un discurso que se convierte como una parodia, sigo gente en España escuchándoles hablar de operación militar especial. Cuando ayer Alexander Dugin, uno de los mayores ideólogos y alguien que, vamos, si lees los artículos, no está precisamente demasiado bien, en el artículo tiene una frase que la denomina de operación militar especial a guerra a gran escala. Y dice literalmente, estamos en una guerra a gran escala. Y aquí en Occidente hay gente, yo entiendo que tú puedes tener la opinión que quieras, pero decir que esto no es una guerra es como ver un gato por la calle y decir que es un tiranosaurio de la película esta de Parque Jurásico. Lo puedes decir, pero es una cosa absurda. Estamos en una guerra y hay gente que parece que, bueno,
la verdad, es casi de lunático decir que y se niegan a decir guerra, y es gente además que me hace mucha gracia, porque no me quiero meter en la política, en el espacio político español, pero es gente además que en España tienen una posición, al menos los que yo conozco, que utilizan ese lenguaje, cercano a Podemos, cuando hemos visto un discurso que independientemente de lo que puedas pensar, no voy a calificar las políticas de Podemos, sabéis que yo no voto, etcétera, sabéis mi posición. Pero el discurso que hace un día o dos antes Putin para celebrar, o conmemorar el aniversario de la guerra, se habla literalmente de el occidente LGTBI, el occidente pedófilo, el liberalismo, y tú puedes estar de acuerdo o no con eso. Pero vamos, que eso no es precisamente la política de Podemos o del entorno de Podemos. Entonces yo no entiendo muy bien que hay gente, porque hay gente que directamente, si dijera esas cosas que dice en España, las dijera allí en Rusia, le tratarían como, bueno, hay cosas que aquí no se atrevería a decir, no encuentro ni el partido que se atrevería a decir. Y hacen la ola y surfean esa contradicción como el que se mete un sol y sombra en un pueblo después de un directo en la verbena. Es una cosa alucinante. También quiero decir una cosa, porque bueno, por los entornos que yo me he movido de más chaval, y porque aunque sea por confrontar con ellos, los conozco también. Si tú te fijas, claro, porque a nivel de internet sí que hay mucho comunista y mucho también, como dices tú, como de entorno de Podemos, como muy prorruso. Pero si te fijas quiénes son los que han hecho el trabajo los últimos 10 años, fíjate lo que te digo. Aquí en Madrid con la embajada, tú vas al acto del 8 de mayo y miras los españoles que están con los de la embajada, es decir, los que mueven las cosas, y son gente que viene del MSR y de grupos fascistas y tradicionalistas españoles, es decir, el apoyo real, rollo a la cruzada contra Occidente, que precisamente en el discurso se ve, es gente de la derecha radical o tradicionalista, como se quiera llamar. Esa es la gente en España que apoya realmente el rollo de Putin, el rollo de los duguinistas. Todo eso es gente de ese ámbito ideológico. Y ver a gente comunista y defender, porque yo he visto imágenes de gente muy famosa, del tanque ese famoso que iba con la olla y el martillo, con la bandera de la olla y el martillo, y la gente, esto es lo que nos gusta ver en Ucrania. Y yo pensando, a mí no, o sea, porque esa bandera la usan como algo nacional en el sentido de ganamos la Segunda Guerra Mundial, pero la gente que lo mueve ahora no defiende las cosas que defendía esa gente en la Segunda Guerra Mundial. Y hay gente que como ve los símbolos cortocircuita, pero claro, es que yo la gente que he visto con la bandera de San Jorge aquí en Madrid, cuando hicieron el homenaje de lo de la embajada antes de la guerra, eran gente que son fascistas. Y no de que diga, no es que todo el mundo es fascista como ahora que se ha desvirtuado. No, 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 no. Es que son militantes fascistas. O sea, es otro nivel. O sea, esto es concreto y definido. Entonces, claro, ver a esta gente defender ese tipo de cosas, claro, porque es lo que decía Marquina en el documental este de Rusia, la revolución conservadora. Es que son ese tipo de gente. Y la cruzada contra Occidente, lo que decías tú de lo woke y tal, yo estoy en contra de todo eso. Pero ellos lo hacen en un sentido como muy tradicionalista, diferente a la gente que pueda estar aquí en Europa confrontando con eso. O sea, es otro rollo. Y la gente dice, no, es que es la cruzada de Occidente, del Occidente real. Yo no sé hasta qué punto lo que está defendiendo Putin es la recuperación del cristianismo y de los valores morales de Europa. Yo no sé hasta qué punto es así. Yo creo que no es así, sinceramente. Mira, ahora que dices todo esto y el hecho de... Porque hay acusaciones tanto en Dugin como el discurso del Kremlin del occidente global. En algunos de esos casos se habla de occidente en su conjunto. Y a mí me llama poderosamente la atención porque cuando antes hablábamos de la guerra como un mecanismo de obtención de información, que es lo que creo que es, la guerra es un mecanismo de obtención de información, aunque no estén directamente implicados, aunque no hayan enviado soldados, aunque no haya botas en el terreno, hemos aprendido mucho de Occidente, independientemente de aquellos que estén a favor o estén en contra. Pero quien daba por muerto la influencia en el mundo de Estados Unidos o del Reino Unido
Es de coña. Cuando China no se ha atrevido, ni siquiera, no digo enviar soldados o enviar aviones, simplemente a venderle, ha tenido que ir a Irán, Rusia. China no se ha atrevido hasta ahora y le compensa y le convendría que, yo creo que desde el punto de vista geoestratégico a China le convendría que esto no acabe muy mal para Rusia, porque antes has hablado de cómo esto puede acabar en el futuro. Luego, si quieres, podemos hablar de eso. Sí, claro. Pero a China no le conviene ser el único país que quede enemigo de Occidente. Yo creo que no. Y si China no se ha atrevido a hacer los mínimos gestos efectivos, no con palabras, no con un artículo en Global Times para que te lo lean los expats. No. Si no les ha atrevido a vender munición en grandes cantidades, si no se les ha atrevido a vender drones en grandes cantidades, es que China no se atreve a perder el idioma internacional, el más importante, el que todo el mundo habla y que los chinos lo hablan mejor que nadie, que es el dinero, la pasta. Ese es el único idioma internacional que hay, es el dinero. No es el inglés ni es el español. Y los chinos lo entienden, oye, lo dominan, lo pasan el grado que tú quieras, lo saben. Y saben que a Huawei, con 2 movimientos, se lo cargaron. Y se dijeron, no, es que es una cosa de Trump. Cuando venga Biden, Huawei, ¿alguien se ha comprado un móvil Huawei? Que, por cierto, no era por los móviles. No entremos en el tema del 5G, porque eso es importante. Pero a Huawei, literalmente, es una empresa que se la llevaron por delante. Entonces, ¿alguien cree que cuando fue el secretario de Estado de Estados Unidos a Pekín, antes de, en la primera semana, en las segundas semanas, en las primeras semanas de la guerra, y hablaron con los chinos y Biden dijo, se lo hemos explicado muy claro a China, lo que pensamos y cómo nos vamos a tomar cualquier tipo de ayuda? Si Occidente y si Estados Unidos estuvieran en decadencia, China hubiera hecho esto y hubiera hecho lo que le hubiera dado la gana, y no ha ocurrido así. Hemos aprendido algo de Occidente también. De hecho, ahora mismo, o sea, hasta hace unos días, ha habido amenazas, o sea, de que el representante de Estados Unidos, es lo que dices tú, decía literalmente que amenaza a los chinos de que como hagan esto que no tengan que hacer, bueno, ellos y los ingleses, que va a haber historias, ¿eh? O sea, hay que decirte que yo creo que con el tema de Ucrania, el mundo anglosajón tiene muy claro lo que tiene que pasar. Y ya, de hecho, yo he visto otra cosa que me ha llamado la atención también, aunque no quiero avanzar todavía mucho, pero para que se vea esto del mundo anglosajón, Zelensky dijo que necesitaba F-16, si no recuerdo mal, y salió alguien de Inglaterra y alguien de Estados Unidos diciendo que no, que lo que necesitan son tanques para mantener las posiciones para la negociación que va a haber con Rusia para acabar la guerra. Es decir, que Estados Unidos e Inglaterra ya tienen pensado el tema de la negociación y cómo se va a salir de la guerra, porque para ellos ya han ganado. Porque claro, es que fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Fíjate lo que estás diciendo. Aquí está lleno los medios de comunicación de historias de heroicidad. Creo que es justo, porque Zelensky podría haberse cogido un avión, como tantos otros presidentes, y ahí muestra de lo que está hecho una persona también. Quien tiene, entre comillas, y perdonadme la expresión, quién tiene cojones y quién no tiene en la vida. Quien pone de su parte y se arriesga a consecuencias duras y quien no. Zelensky podría estar ahora muerto perfectamente. Si hubieran dado 3 pequeños detalles el primer día, le podrían haber traicionado los militares, podría haber muerto o podría haber estado ahora tomando café en una cafetería cercana al Capitolio y viviendo allí diciendo que es el gobierno en el exilio. Eso hubiera sido lo fácil, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de lo que has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, es que el ritmo, independientemente de la heroicidad, independientemente del valor, independientemente del sacrificio que está haciendo del pueblo ucraniano, lo está marcando el hecho de que Estados Unidos le ha enviado a Ucrania algo de que se habla muchísimo, que es que parece que son armas láser, parece que son los sables de los Jedi, que son los HIMARS. Los HIMARS son un armamento de los años 90. De los años 90. Estamos hablando de que, oye, que les van a enviar Leopard 2A4. Cuando los Leopard 2A4 me comentaba don Juan de Austria, que es carrista austriaco,
que van por el A7, que le da sopas con ondas a la 4. Que es como, ya sabéis, tú puedes tener un Volkswagen Golf del año 1983 o un Volkswagen Golf del año 2021, y no es lo mismo. Y tener el modelo base y el tope de gama, y no es lo mismo. Le han enviado hasta el Leopard 1, que es como que sacas un coche del año 48, mira, es que tengo un coche que no es el del Waze, te doy este coche, ¿no? Y ya veremos lo de los tanques. Es decir, la ayuda y el ritmo de esta guerra está siendo jugado a la velocidad que, por diferentes razones, marca Occidente. Occidente podría pasar ATACMS. Son misiles, voy a resumirlo mucho, pero son misiles que lo que permiten es golpear a unos 300 kilómetros de distancia con altísimo detalle, altísima precisión. Porque no los pasan. Está el general Ben Hodges pidiendo a Occidente, a Estados Unidos, que le pase misiles ATACMS ya. Por lo menos desde noviembre le he escuchado a Ben Hodges diciendo que por qué no le pasa a Estados Unidos ese tipo de misiles de largo alcance. ¿Por qué cuando quisieron cambiar un poco el signo de la guerra empezaron pasando HIMARS? ¿Por qué no les envían A, B, C, D, E? Pues evidentemente podríamos dar muchas razones. Podríamos decir que es que se necesita formación, se necesita mucho tiempo, se necesita construir la logística. Sí, pero todo eso lo está marcando Estados Unidos. Todo eso lo está marcando la OTAN. Y es la OTAN quien está diciendo... A ver, esto es una guerra, en el fondo, y ahí tiene razón Rusia. Es una guerra, yo no diré que esté luchando contra Occidente global, pero donde Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países del este tienen una mentalidad que para nada es la que tenemos en España, es decir, la mentalidad de un polaco, un letón o un finlandés. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A mí me hacía mucha gracia en este movimiento de las últimas semanas del no a la guerra, que es como, no sé, como si te tomas un trip y vas volando en la alfombra esta del Gran Lebowski, que porque España aquí parara algo, los polacos no van a parar. Pero no hablo de los políticos, la gente en Polonia o en Lituania o en Estonia o en Finlandia. Yo he vivido en Finlandia, yo he vivido en Letonia. Yo he visto cómo recuerdan a día de hoy y celebran cada año las guerras. Finlandia ha tenido 2 guerras con la Unión Soviética. 2. Y perdieron territorio. Y lo celebran a día de hoy y es una herida nacional. Es una herida nacional esas guerras. Entonces, y es otra de las razones para aquellos que hablan de la victoria rusa cuando Finlandia va a entrar en la OTAN, que es el país que más kilómetros tiene si entra dentro de la OTAN, el incremento de fronteras con OTAN, en fin, es que es brutal. Pero bueno, resumiendo lo que quería decir, como has comentado y es clave, aquí el ritmo y lo que puede hacer Rusia viene determinado por la adaptación de lo que hace también Occidente. Porque Occidente, ¿qué ocurriría si Estados Unidos enviara en el plazo de un año 400, 500, 700 tanques Abrams o ATACMS? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que hay más peligro con otras armas que con los tanques, quizás, ¿eh? Por cómo han evolucionado las armas anticarro y demás. Yo, por ejemplo, si enviaran, bueno, te lo he visto decir también a ti, si enviaran, por ejemplo, muchos aviones último modelo, yo creo que podría ser más definitorio que los tanques. No, eso yo creo que eso no lo van a hacer. No, porque ahí sí que puede haber guerra de escalada de verdad, claro. Creo que, vamos, F-35 la mayor parte de países europeos ni tienen F-35, que son los más modernos. Hay muy pocos países que tengan F-35. Estados Unidos ni siquiera se los vende a algunos, aquellos que han comprado material ruso como Turquía. Creo que les han dicho que no se los van ni a vender. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque además se han ido saltando líneas rojas. Todo esto de las líneas rojas, de si haces esto habrá una línea roja, y si saltas la línea roja habrá... primero se dijo que no se iban a mandar ciertas cosas, eso se mandó. Luego se dijo que no se podían atacar las nuevas entidades creadas, se han atacado hasta el punto de recuperar todo el oblast de Kharkov, hasta el punto de recuperar todo el oeste del río Dnieper, y no hemos visto volar nada. Y cuando hay un problema cuando tú amenazas con algo y luego no lo cumples. Y es que estás perdiendo credibilidad. Incluso para amenazar, eso es aquello que se dice, ¿no? Que si tú solo puedes amenazar, antes de amenazar tienes que saber si lo vas a cumplir. Si tú amenazas y sabes que no lo vas a cumplir, entonces no tienes que amenazar con nada. Yo creo que la amenaza nuclear
la usaron tanto al principio, que me acuerdo que todo el mundo hablaba de... Yo estaba seguro de que no iban a usar ninguna bomba de nada, ni táctica ni no táctica, porque es que sería el sinsentido para los intereses rusos. Yo creo que lo han usado tanto que ha perdido el sentido, en el sentido de que como Estados Unidos también tiene, pues no lo pueden usar y se tienen que joder y no lo pueden usar, a no ser que atacaran su territorio nacional de verdad o pasara algo así. Yo lo veo muy, muy improbable. Y a mí es una cosa, bueno, te lo quiero decir también, porque yo no soy pro nada, o sea, yo intento buscar la verdad y ser objetivo y aprender de todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, a la vez que he dicho antes lo de China, de Rusia, de los intereses, a mí lo que más pena me da, y creo que es el principal éxito también de Estados Unidos, es que cuando Europa empezaba un poco a tener voz propia, aunque sea un poco, y a soltarse un poco del dominio de Estados Unidos que lleva teniendo desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la occidental, que ha impuesto otra vez un control férreo y una dependencia a lo que decías tú. No, sí, está en decadencia Estados Unidos. Estados Unidos tiene más control ahora en Europa que nunca. O sea, nos controla más que nunca y somos como su patio de trasero. Y de hecho yo creo que el mayor ejemplo es el de Alemania, porque los países que tú has dicho es verdad que están a muerte con la guerra y con capar a Rusia para no volver a tener ningún problema histórico con ellos en mucho tiempo. Pero claro, países como Alemania, que son como muy pacifistas, o por lo menos en teoría, ellos dijeron que no iban a mandar tanques, Estados Unidos ha presionado y lo que no hicieron cuando la guerra de Irak, que Francia y Alemania, como tenían intereses de empresas, no llegaron a, o sea, sí se opusieron, aunque sea de forma blanda, ¿no?, a la invasión. Aquí han cedido, o sea, han cedido hasta límites. Francia, que siempre ha ido un poco de independiente, el presidente que tiene ahora, Macron, yo la independencia que quería mostrar un poco al principio he visto que ha agachado la cabeza y Alemania manda los tanques. O sea, yo creo que el dominio de Estados Unidos a la de Europa y la cohesión que ha vuelto a conseguir en Europa es que solo la han tenido cuando la amenaza del comunismo. Pero claro, como eso desapareció, yo creo que lo que ha construido es como un malo que en realidad es un gigante de barro y tiene subyugado, o sea, no, para mí es subyugado, pero tiene control y tiene dominio, ¿no? E influencia y hegemonía en Europa que antes de este conflicto yo creo que se estaba debilitando. Yo creo que sí se estaba debilitando antes. Y ahora ya... Es que aquí lo que nombras es una relación de codependencia tóxica. Es decir, cuando tú ves a alguien que tiene 33 años o 34 años y vive con sus padres y se queja de que es que mi padre y mi madre me dicen no sé qué. Sí, pero es que tú no te vas de casa. Sí, pero es que me dicen no sé qué. Sí, pero es que te ponen la comida en la mesa y te dan la paga el sábado por la noche. Sí, pero es que a ver, si tú quieres ser independiente, la independencia, la comodidad y la libertad no tienen por qué estar unidas. A veces hacer lo que te da la gana representa que tu relación con tu familia tiene que cambiar. No puede ser la misma. El tú tener cojones para tomar una decisión implica que a lo mejor pues, pierdes esa paga o pierdes ese plato de lentejas que te hacía tu madre que te gustaba tanto. A lo mejor te tienes que tomar un bocata que te has comprado en el Mercadona. O a lo mejor tienes que vivir con la mitad de dinero. O a lo mejor, si te van mal las cosas y pierdes un trabajo, estás jodido un día. Tienes libertad, pero no tienes comodidad. ¿Y por qué digo esto? Estados Unidos tiene la política que tiene en Europa porque se ha generado una relación de codependencia en la que Europa no ha gastado prácticamente nada en defensa. Aquí cuando se habla, no, es que arreglaremos las pensiones rebajando el presupuesto militar. ¿Pero qué rebajar más el presupuesto? ¿Qué va a rebajar? Si ya entre lo que se roba en esos ministerios, no vamos a entrar en cómo y por qué y cómo se hace. Entre simplemente el hecho de que cobre la gente que está trabajando ahí, no que esté tirando granadas, la gente que tienes que tener algo, ¿no? Tienes que tener soldados, digo yo. O no quieres ejército, ya nos vamos a otra película, que yo creo que es una locura todo completa, pero entonces, tú puedes tener la relación de que tu madre, Estados Unidos o tu padre, vives ahí en su casa y luego te quejas que no eres libre. Oye, el Reino Unido es mucho más libre, muchísimo. Rusia, con todo lo que criticamos a Rusia por esta invasión, Rusia es uno de los pocos países que era libre. Uno de los pocos. ¿Y sabéis en qué detalle se nota que es uno de los pocos países que era libre, al igual que China es libre?
por mucho que a mí el régimen chino pueda pensar lo que sea, ¿en qué es libre? En que Estados Unidos no puede ir a decirle lo que tiene que hacer en la provincia tal o en la provincia cual. Evidentemente, cuando las cosas se ponen tiesas y se arma un auténtico pifostio internacional, pues oye, a lo mejor tienes una visita y que no ayudes demasiado a este. Pero tienes un rango de libertad. No le puede decir a mi empresa le das no sé qué, o a mi ministro le das no sé cuántos. No puede hacerlo. Pero en Europa sí que lo puede hacer. Vemos una Europa que, como has dicho tú antes, lo digo en detalles como en los buscadores. Fijaos cuántos países del mundo tienen buscadores o redes sociales que no sean las estadounidenses. ¿Cuántas hay? Rusia, China, ¿cuántos hay? ¿Por qué? Vosotros, fijaos, Estados Unidos, que controla todo este mundo, simplemente por el hecho de TikTok, llevan al menos año y medio preparando si le obligan a China a venderlo, o se lo cargan de alguna forma. Y estamos hablando solo de una aplicación que ya os puedo decir, en mi opinión, que jamás hubieran dejado que se convirtiera, si fuera la única aplicación, la única red social, jamás dejarían que se convirtiera en Estados Unidos en una empresa controlada por China. Jamás lo hubieran dejado. Y China, Rusia, etcétera, son de los pocos países que tienen su buscador, que tienen redes sociales como VK en Rusia, y bueno, las el servicio de mensajería de Telegram, sí. Tienen su propia estructura, tienen sus propias decisiones, tienen su propio espacio de influencia. Tú a los chinos no les puedes ir al mar de China, porque los chinos la que están montando en mar de China es de la leche, con perdón. Por eso sería, ahí deberías traer a un experto para hablarlo, porque lo que están haciendo en el mar de China es alucinante. Están cogiendo atolones y están construyendo aeropuertos en un atolón. Tienen una armada de barcos pesqueros que están haciendo unas infraestructuras y apoderándose de toda la zona que es alucinante. Están todas las herramientas para que dentro de 8 o 10 años, y porque ahí encima hay 7 o 8 jugadores, y Estados Unidos no puede hacer tanto ahí, ¿no? Estados Unidos yo creo que ha decidido que la línea roja es Taiwán, que no toquen a Taiwán, a Corea del Sur y a Japón, pero en el gran esquema de las cosas, China es un país libre, Irán es un país libre, Rusia es un país Un segundo, libre. Jordi, para aclarar una cosa, porque hay gente que no te está entendiendo. Con país libre no se está refiriendo a la libertad del individuo dentro del país ni al grado de democracia. Se refiere geopolíticamente de que puede actuar sin que Estados Unidos te diga, no, esto no, cámbialo. Pero vamos a ser muy... Yo no me estoy refiriendo a que en China tengan libertad para ver una peli X o para votar. No me refiero a ese tipo de libertad. Me refiero a que el gobierno de China puede hacer en determinadas cuestiones lo que le dé la gana. Aquí, Antonio pisa moqueta un día. Biden se equivoca, saluda al Bedel en lugar a él, le entra un ataque de pánico y le da las Canarias a Marruecos y se lo tiene que hacer. Estoy exagerando, pero me entendéis. Sí. ¿Me entendéis? Aquí puede recibir el presidente del gobierno una llamada de Estados Unidos. A ver, es que es muy fuerte, pero es que es así. Es que el pilar del sistema, que es el PSOE, en el fondo no puede entenderse sin la intervención de la CIA y de la socialdemocracia alemana. Y no esto no es una teoría conspiranoica, esto tú lo sabes mejor que yo, Roberto. Es que el pilar del sistema español, no decimos, es que el pilar del Partido Comunista Chino fue la socialdemocracia alemana o la CIA. O el pilar de Putin es que es la CIA y es la socialdemocracia alemana. De España sí que podemos decirlo. De España sí que podemos decirlo. En ese sentido me refería a libertad. Por supuesto, no me refiero a si tenemos más libertad en China a nivel individual que en España, que considero que no. Pero bueno, es otro tema. Bueno, más cuestiones que quería preguntarte. La guerra mediática, yo creo que también la ha ganado, por lo menos en Occidente, Estados Unidos. Y bueno, ha habido un poco de discusión, aunque bueno, ya sabemos que en veracidad, o sea, capacidad o certeza de que eso sea así, con lo del Nord Stream no hay. Es decir, yo creo que obviamente ha sido Estados Unidos o alguien de su entorno, ordenado o no por ellos, pero sí consentido, el tema de los sabotajes. Y bueno, hubo una persona que dijo que había sido los Estados Unidos y que iba a mostrar pruebas y demás. Al final eso se ha olvidado un poco, pero bueno, la verdad es que cuando salió sí que creó, bueno, bastante controversia, sobre todo en determinados ambientes que lo estuvieron moviendo especialmente.
pero repercusiones, Alemania se supone que lo va a investigar, pero poco más, ¿no? O sea, no se ha quedado en nada. Bueno, esto todo parte de un artículo de Seymour Hersh, que es un periodista histórico de Estados Unidos, un premio Pulitzer, es el periodista que acabó descubriendo la matanza de My Lai en Vietnam, las torturas en Abu Ghraib, hizo una labor que, bueno, ahí ya hay más controversia en Siria, de si fue una gran labor o una labor, digamos, no tan buena como las anteriores, pero muchos lo consideran que sigue siendo excelente los artículos que publicó. Y lo que ha afirmado este periodista, repito, ultra reputado, alguien de mucho prestigio, es que el atentado lo cometieron Estados Unidos con atentado sabotaje, Estados Unidos con la ayuda de Noruega y con Dinamarca y Suecia mirando a otro lado. Esa es la tesis del artículo. Es un artículo en el que se viene a afirmar, y lo voy a resumir, que Estados Unidos lo que buscaba, porque recordemos, hay gente que no se ha leído el artículo. He llegado a leer a gente decir que el sabotaje del Nord Stream fue en verdad lo que provocó la invasión rusa. Chicos, sabotaje fue en agosto o en septiembre. La guerra empezó en febrero. Os lo digo, os lo digo. Había pasado ya varios meses. Pero bueno, la tesis del artículo es que lo que pretendía Estados Unidos es que Alemania no retirara el apoyo a Ucrania y no tuviera la tentación de volver probablemente a depender del gas ruso en invierno, porque sin industria nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, ha sido un invierno muy anómalo, porque ha sido relativamente caluroso en gran parte de Europa. No han venido los cortes de suministro que se pensaban por la falta de gas ruso. Pero bueno, la tesis del artículo es ese, que no querían que los alemanes cambiaran su política y siguieran apoyando a Ucrania. Esa es la tesis del artículo. Yo me voy a posicionar, me voy a mojar. No lo sé, no sé quién fue el país que cometió el sabotaje, porque además es que lo gracioso es que tanto el Nord Stream 1 como el Nord Stream 2 no estaban en funcionamiento. Había gas dentro para mantener la presión, pero no se estaba comprando o vendiendo por las sanciones. Con lo cual no sé muy bien quién tiene o quién tenía el aliciente para hacerlo, porque es que no estaba funcionando. Si hubiera estado funcionando, sí que podría haber algún tipo de finalidad, pero no acabo de entenderlo en esto. Es algo que sí que creo que sabremos quién ha sido. Si ha sido Estados Unidos, si ha sido Rusia, bueno, gente que decía que había sido incluso Ucrania, que eso me parece muy difícil de creer. Pero yo, el mayor problema que tengo con el artículo de Seymour Hersh es el siguiente. Mucha gente dice, no, es que solo tiene una fuente el artículo, y aunque sea honesto Seymour Hersh, que yo creo que es un periodista honesto, tú no llegas a esas cotas de calidad sin tomarte en serio tu trabajo. Pero el problema que yo tengo con el artículo es el siguiente. Él habla de los submarinistas de una institución bastante oscura que está en Florida. Habla de conversaciones en la Secretaría de Estado. Habla de conversaciones en la Casa Blanca. Habla de conversaciones en Noruega. Habla de muchos escenarios distintos y diferentes pasos que si tú solo tienes una fuente, la única fuente que podría ser alguien que esté en todos esos pasos tiene que ser o un secretario de Estado o el mismo Biden, o tiene que ser como alguien que esté a un altísimo nivel. Y a mí me resulta difícil de imaginar que sea alguien a tantísimo nivel que sea la fuente de Seymour Hersh, a tan alto nivel. Entonces, eso es lo que me hace dudar un poquito del artículo. Tampoco me sorprendería que fuera cierto. Yo hice un vídeo al respecto en mi canal, pero mira, yo soy sincero, no sé quién ha sido quien ha provocado el sabotaje. Es un acto muy grave, porque es un acto contra la infraestructura energética de prácticamente todo el continente, no solo de Alemania, bueno, de la mitad del continente, de todo lo que es Europa Central, pero yo no sabría decir quién fue el que lo cometió.
No, yo creo que se terminará sabiendo, pero ahora mismo lo que hay yo creo que no es suficiente, ¿no? Para pensar que es un hecho probado. Hay otras cuestiones también de la guerra que creo que son interesantes a cuestión de imagen y lo quiero proyectar un poco a cosas que se están mitificando ahora. Bueno, es obvio que Rusia ha mejorado, de que se ha reconstruido, de que a lo mejor es porque tienen menos frente, pero sí que están avanzando, sí que han hecho cambios. Pero en un principio de la guerra, me acuerdo que usaron a los chechenos como una imagen mística, heroica, que yo creo que no se correspondía con la realidad. Las fotos de los combates siempre era gente descubierta, pegando tiros al aire, grabándose, en plan el luchador TikToker. Y luego se ha visto que su eficacia, bueno, pues no estaba a la altura de la proyección que le dieron. Sin embargo, yo ahora lo que sí que he podido observar, sobre todo por las declaraciones y el bombo que se ha dado, es que la Wagner le han dado una importancia y está cogiendo relevancia en los frentes donde se avanza. Y encima, claro, son como contratistas, ¿no? Pero contratistas que en el fondo dependen de Putin directamente. O sea, es como que han hecho una empresa para subcontratar el trabajo, pero claro, en el fondo dependen del Estado también. ¿Qué crees que se ha operado ahí con para que tenga tanta importancia Wagner? Bueno, esta es una discusión de gente que sabe mucho más que yo. Y repito, subrayo, esto no es un acto de modestia. Yo no soy un experto en lo militar, no lo soy. Pero yo con la gente que sí que hablo, que sí que considero expertos, no hay una idea clara por qué hay tanto interés de utilizar la Wagner en una zona muy concreta del frente, en la ciudad, en la población de Bakhmut y en los alrededores al mismo. Lo que ha ocurrido con la Wagner, que en el fondo es una PMC, contratistas, lo que vendría a llamarse prácticamente una empresa de mercenarios que existen, que son legales. Esto parece muy de peliculero, pero es así. Sí, como la Es que Wagner, pero en sí, ruso. hemos visto al director de la Wagner literalmente, y esto hay vídeos y esto es así, en prisiones rusas diciendo, mirad, aquí solo os puede sacar Dios o os puedo sacar yo. Si os saco yo, os puedo enviar al frente, vais a comer bien, vais a ser tratados bien y lucharéis por vuestra patria. Si sobrevivís tras 6 meses, que muchos de vosotros no sobreviviréis, seréis liberados. Y se han obtenido, se calcula, unos 40.000 soldados por parte de las cárceles. Hay que entender algo, hay que entender el sistema de prisiones del mundo. Porque claro, como nosotros pensamos en España, hay cosas que no llegamos a comprender. Pero, por ejemplo, España, corrígeme si me equivoco, pero debe tener como entre 50 y 80.000 presos, más o menos, España, más o menos, creo que es la población carcelaria española. En el caso de Rusia, que tiene tiene unos 140 millones de habitantes, España tiene 47, 48, es decir, tiene más o menos el triple de nuestra población, se habla de que la población carcelaria de Rusia son 450.000 personas, 450.000. Es decir, relativamente es mucha más, mucha más. Además tiene unos ratios de crimen. España es un país muy seguro para crímenes graves, es un país donde hay muy pocos homicidios, muy pocos asesinatos. En Rusia eso no es así. Y si pensáis, bueno, es que lo de Rusia, pues os recomiendo que busquéis la población carcelaria de Estados Unidos. En Estados Unidos, la población carcelaria es atroz. Si Es buscáis muy grande, es lista, la vais más a grande Google y del buscáis porcentaje. lista de países por población carcelaria. Lo de Estados Unidos, además es un negocio que eso es para programa ahí, el negocio de las cárceles, el hecho de que hay comunidades, ciudades, donde el 20% de la población tiene antecedentes penales. ¿Os Sí, es muy imagináis claro. una ciudad, no una barriada, no que en las 3.000 viviendas, no, una ciudad en la que el 20% de la gente tiene antecedentes penales? ¿Os imagináis eso? Pues en Estados Unidos, digamos que el tema carcelario es uno de los problemas estructurales que muestra las deficiencias de lo que es el país, pero Rusia, cuidado, porque Rusia tiene más de 400.000 presos. Y si a ti te dan la opción de, no, es que te tocan 25 años de prisión en un agujero, vete tú a saber en qué ciudad, o en lugar de estar 25 o 30 años ahí, que a lo mejor te mueres ahí, o la alternativa es irte al frente, pues te vas al frente.
Parece ser, lo que se dice es que se han conseguido entre 40.000 y 50.000 presos y que han sido utilizados sobre todo, repito, esto es lo que dice la gente que sabe mucho más que yo. Se han utilizado no tanto para lo que dice la prensa de conquistar Bakhmut, que también, lo importante no es conquistar Bakhmut. Lo importante es hacer un intercambio de cosas que a ti no te gustan, para ti no son importantes, por cosas que para ti son importantes. Es decir, si yo cojo 40 o 50.000 presos que desde el punto de vista social, desde el punto de vista bélico, no tienen formación, no tienen importancia, y yo lo intercambio por 5.000 soldados ucranianos, Sí, claro. entonces, ese intercambio cuando se dice, no, es que ha sido un gran éxito ucraniano porque están en un ratio de bajas de 7-1. Sí, pero ¿de 7-1 de qué? ¿Qué estás intercambiando? Estás intercambiando soldados de tu país que tienen mucha moral, que tienen experiencia en el campo de batalla, los estás intercambiando por presos que al otro país les da igual. En el fondo está degradando tu ejército. Y creo, y eso es mi opinión, que lo que se está buscando en el saliente de Bakhmut es degradar al ejército ucraniano, meterle en una guerra de desgaste y, claro, si tú tienes un país de 140 millones de habitantes, estás peleando contra un país que se dice que tiene 40 millones de habitantes, que bueno, ni siquiera se está seguro de que se tenga 40 millones de habitantes, porque podría tener Ucrania, debido a la demografía y debido a la inmigración, podría tener perfectamente 38 millones de habitantes. Estás intentando jugar una guerra de desgaste. Creo que a día de hoy la estrategia rusa ha cambiado y la estrategia rusa es de intentar congelar la partida e intentar degradar al frente, intentar cansar. Yo creo que Rusia, si Ucrania quisiera acabar la guerra tal como están las fronteras, se firmaba la paz. Se firma. Es mi impresión. Creo que Rusia va a buscar una guerra de desgaste y Ucrania, que tiene la intención probablemente de recuperarlo todo, que no digo que lo vaya a recuperar, pero creo que su plan es intentar recuperar incluso Crimea, no es el mayor problema para que, bueno, esto lo podríamos hablar, no sé si querías hacerlo después, pero creo que el mayor problema para acabar con la guerra es la enorme distancia que hay entre los deseos de ambos bandos, los objetivos de ambos bandos. Claro, hay que tener en cuenta, bueno, yo creo que si, por ejemplo, firmaran la paz mañana, como están a los territorios, en Rusia, de hecho, hay gente que ya me lo dice muchas veces porque a mí me acusan de una cosa o de lo contrario, decían eso, de que, claro, que antes Rusia en tal fecha estaba hasta aquí la frontera, que ahora la frontera con Rusia está hasta aquí, que por lo tanto es una victoria. Y es como, bueno, ya, pero el desgaste de la imagen, la influencia en las zonas, los muertos, el gasto militar por un territorio que en realidad, si hubieran hilado bien lo que es el Donbass, no el corredor, pero lo que es la Donetsk y Lugansk, la zona controlada por ellos y Crimea, se la podrían haber quedado perfectamente. No sé yo hasta qué punto han conseguido realmente un avance. Porque es que no Pero Roberto, es que están los discursos iniciales del conflicto. El discurso no era vamos a conseguir un corredor en el Mar de Azov. Ese no era, es que la estrategia no era esa. La estrategia era el objetivo de la guerra es que está por escrito, era desmilitarizar el país, desnazificar el país y cambiar el gobierno y luchar por los derechos de las minorías rusas. ¿Dónde están esos? Ahora que hemos cambiado la portería, hemos metido la portería ahí en el graderío, porque el chut va al graderío y vamos a decir que hemos cantado gol, hemos cantado bingo. Cuando no es que se ha conseguido unos kilómetros, pero de verdad, ¿cambiaría algo la guerra? Que no creo que vaya a ocurrir. No creo que vaya a acabar así, pero bueno, imaginemos que esté equivocado, que puedo estar perfectamente equivocado. Pero imaginemos que Rusia avanza en todo el frente 100 kilómetros. 100 kilómetros o 50. ¿De verdad creéis que en las grandes cosas eso cambiaría? Algo. No, yo Cambiaría. Cuando te has creo que quedado. ahora el objetivo es conseguir el Donbass entero, que eso no es tan difícil. Yo creo que es el objetivo ahora mismo. Claro, y cuidado porque hay muchas más posibilidades Sí. de que Rusia pierda mucho de lo que tiene a que Rusia avance considerablemente. Porque
Como he dicho en estos momentos, creo que la estrategia rusa ahora no es tanto de avance, de ganancias territoriales, como de meter en una picadora de carne a Ucrania hasta el punto de dejarla exhausta. Esa era la estrategia que se tenía en Verdún. Verdún se acabó convirtiendo en una especie de picadora de carne, porque no era tanto luchar por Verdún en sí, sino a veces lo hacen los corredores o lo hacen los luchadores. Intentas meter al adversario en un nivel de intensidad que no puede aguantar. Y creo que ahora que están intentando colocar un nivel de intensidad, no tanto están buscando por llegar a una ciudad, que también, sino que están intentando cambiar la dinámica del conjunto de la guerra para Ucrania hasta el punto que reviente el sistema, el coche. El problema de esa estrategia es que Ucrania no está sola. Ucrania depende de lo que le envíe Estados Unidos, de los soldados que forme Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia, Lituania, Estonia. Esa estrategia funcionaría en una guerra Rusia-Ucrania, pero esto no es una guerra en la que no hay actores externos. Entonces yo no sé hasta qué punto eso puede funcionar. No, es que y Polonia, todos estos países, aunque sea de forma más liviana porque están enviando las cosas, pero para mí están en guerra. Es decir, cuando mandas un tanto por ciento tan grande de tu presupuesto de defensa a otro país y estás formando a los soldados en tu propio suelo, para mí es que, claro, a nivel general de la visión de la gente es como que la guerra, no es que no es ni una guerra, lo que decías tú, no, es una operación especial. Gran parte de Occidente está en la guerra. Estados Unidos, ¿quién en su sano juicio va a decir que no está en la guerra? Estará parcialmente porque no se mete directamente en plan de mandar soldados y tirar bombas, pero las está dando. Es decir, yo creo que sí están en guerra. Es decir, Rusia no está en guerra ella sola contra Ucrania, sino yo creo que sí que hubieran ganado la guerra más. Bueno, habrían ganado la guerra, sinceramente. Pero si no la ganan es porque Ucrania no está sola y eso es algo que está claro. Y eso yo creo que menos gente muy loca, en plan de que niegue la verdad, muy otanista, que cierre los ojos, yo creo que casi todo el mundo admite esto. No sé, yo no. Veo que los prorrusos siempre dicen que no, es que la gente no admite que es los países, para mí de la OTAN, no ya solo occidentales, contra Rusia la guerra. Es que yo creo que eso no lo niega nadie, ¿no? Que están, aunque sea parcialmente, pero que están metidos ahí. Bueno, tanto es así que es una de las razones por las que no se puede acabar con la guerra tan rápido. A ver, ¿cómo te bajas del autobús? Cuando has invertido tanto en algo, ¿cómo, cómo te bajas de esto? Esto tiene que seguir rodando. Es que literalmente ahora, ¿cómo puede decir el Reino Unido, ya no entremos con los países del este que tiene una dinámica diferente, pero cómo puede Estados Unidos o el Reino Unido decir, no, os hemos apoyado un año, hemos enviado tanto dinero, hemos enviado tanto material y ahora os dejamos solos? Eso no va a ocurrir, en mi opinión, hasta que Ucrania no pruebe que no es capaz de avanzar. En otras palabras, la ayuda occidental creo que no va a detenerse mientras Ucrania sea capaz de ir degradando o potencialmente degradando al ejército ruso. Es decir, lo que están esperando todo el mundo para, para al menos antes de pensar en acabar con este conflicto. Antes de acabar con este conflicto, tenemos que ver cómo resulta, cuál es el resultado de la ofensiva rusa, cuál es el resultado de la ofensiva ucraniana que se espera para primavera, cuando lleguen todos los soldados que se han formado en países OTAN, lo que comentabas anteriormente, muchos de ellos en el Reino Unido, en Polonia, etc. Cuando todos esos soldados formados en esos países OTAN lleguen con material de primera, con artillería, lleguen con sus tanques occidentales, ya veremos de qué modelos y cuántos. Cuando lleguen sus vehículos de combate de infantería, con sus Bradley, con sus los modelos que acaben llevando, la MX-10, etcétera, que es en teoría un cazatanques, entre comillas, que no es así, pero bueno. Cuando eso ocurra y los ucranianos den de sí lo que den de sí, entonces la OTAN, Estados Unidos, dirá, bueno, pues esto ha dado lo que ha dado, esto ya no hay mucho aliciente, pero mientras Ucrania potencialmente pueda recuperar suelo, esto no va a acabar. Y esto nos puede meter en 2024. Nos puede meter
Hoy estaba leyendo un libro de un historiador excelente, historiador militar excelente, eh, que, que él decía, mi opinión analizando el devenir histórico de los conflictos de este tipo europeo, con estas señales, no me sorprendería para nada que nos fuéramos a la segunda mitad de 2024-2025. Yo no digo que vaya a ser así, pero hasta que no acabe la ofensiva ucraniana, la rusa y quizá la contraofensiva, es decir, tres, no va a terminar esta guerra. Y cuidado porque cuando has hablado antes de es que Rusia ha estabilizado el frente, lo ha estabilizado defensivamente por el hecho de la leva que ha realizado, la movilización parcial de entre 300 y 360 mil soldados, más la población carcelaria que se está utilizando, que ha utilizado la Wagner, podemos hablar perfectamente de 400.000 soldados, y podría hacerse una segunda movilización, que es otro escenario que se plantea. El escenario de cómo puede responder Rusia a la llegada de esos soldados ucranianos que vengan formados en países OTAN, con armamento OTAN. ¿Qué se les puede, qué alternativa sobre la mesa? Y la alternativa no queda mucha otra que una segunda movilización. A mí no me sorprendería que viéramos una segunda movilización. Y esto puede ser, nos podemos ir, si en estos momentos es una cifra realista pensar que ha habido 150.000 muertos entre civiles y ambos bandos. No hablo de bajas, ¿eh? Porque bajas puede haber habido muchas más. Es decir, gente que ha desertado, que ha sido herida gravemente, no, muertos. Si en estos momentos es realista pensar que ha habido 150.000 muertos, como esto se extienda año, año y medio más, nos podemos ir a 300.000 muertos, 350.000 muertos. Podemos ir a cifras que son de otras épocas, son cifras en blanco y negro. Hay una cosa que se me olvidó decir antes y otra cosa que te quiero preguntar. En primer lugar, cuando lo de Putin, de no, contra lo woke, etcétera, etcétera, y la gente piensa que Polonia o países similares, allí lo woke está muy bien visto, pero la realidad no es esa. O sea, es que no son dos bandos en ese sentido. Si tú vas a Polonia y hablas con la gente o ves las No, y en la medidas que misma tienen, Ucrania, perdón, en la misma Ucrania pues también. la misma Ucrania no es que sean muy pro-woke, precisamente. Y luego lo que te quería decir es, hubo bastante, vorágine, sobre todo en redes, porque hubo gente y agencias, páginas de internet, más que agencias, que decían que Putin, el día del discurso, yo la verdad es que me creaba una expectación, dije, joder, pues yo no creo que pase esto, pero decían que se iba a anexionar, iba a formar parte de Rusia, Bielorrusia. Y bueno, Abjasia y Osetia para mí tienen menos interés porque son regímenes que dependen absolutamente de Moscú, o sea, no tienen otra opción. Y luego al final quedó en nada. ¿Tú crees que había alguna veracidad o se ha llegado a hablar? Porque yo lo veo como muy imposible, porque yo creo que Bielorrusia se metería en un problema con eso. Aquello que se vio algunas páginas web publicando de que, bueno, se iba a anunciar la anexión de, creo que se dijo Moldavia, Bielorrusia y las partes de Georgia, que en el fondo ya están controladas, a mí me parecía una auténtica chaladura. Me parecía una auténtica chaladura sin ninguna base. Evidentemente siempre hay gente que puede sostener lo que sea, pero esas páginas, yo la verdad es que no sé cómo contrastaron la información. Porque vamos a ver, Osetia y Abjasia ya están bajo control ruso. Transnistria ya está bajo control ruso. Hay miles de soldados allí. ¿Para qué? ¿Qué ganan con decir que eso es Rusia? ¿Que le dan a darle el pasaporte ruso a esas zonas? ¿Qué ganan con hacer eso? ¿Cuál es yo no entiendo cuál es la ventaja. ¿Y alguien cree a día de hoy que Rusia, si no ha entrado a meterse a bofetadas en el conflicto con Armenia y Azerbaiyán, rompiendo su parte del acuerdo con Armenia, va a aceptar un gobierno que está alineado, totalmente alineado o bastante alineado con ellos, como Bielorrusia, va a aceptar anexionárselo? ¿Que pudiera haber una revolución dentro de Bielorrusia? Sí, mira, sí, la prueba de que eso era muy improbable y que no tenía ningún sentido es la siguiente. ¿Por qué no enviaron los bielorrusos los 30 o 40.000 soldados que tiene su ejército allí a la guerra de Ucrania? De la que se había hablado mucho. Antes de anexión, ¿por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque temían
que, bueno, si a muchos rusos el conflicto de Ucrania ni les va ni les viene, es como si a nosotros nos dicen que nos van a enviar al Algarve portugués a desnazificarlo, pues ya os diré lo que podemos pensar. Pero es como si coges ya a un uruguayo y le dices, no, que te vamos a enviar porque España quiere desnazificar el Algarve, te vamos a enviar allí. Que bueno, ya si al chico de Murcia o al chico de Villaverde en Madrid le interesaría poco eso, pues ya os voy a decir al chico de Punta del Este lo que le puede interesar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si Bielorrusia no ha querido enviar sus soldados, ¿cómo se va a anexionar el país? ¿Qué va a arriesgarse Rusia? ¿A abrir otro frente? ¿A abrir una rebelión interna para utilizar más soldados que necesita para Ucrania? Yo no, la verdad es que nunca le vi sentido, no le di ningún tipo de credibilidad y no entendía aquella información, la verdad. Quiero preguntarte para un poco terminar, porque sé que luego emites y llevamos ya como 1 hora y 20. Entonces tú, bueno, en primer lugar, aparte de la movilización, ¿crees que hay algún factor más por el que Rusia ha pegado un cambio en cuanto, o un avance, un cambio tampoco, porque bueno, pero un avance, aunque sea moderado, en cuanto a logística y en cuanto a capacidad de avanzar, de hacer frente a Ucrania, incluso de retomar y pasar en ciertas zonas, porque en todo el frente no están a la ofensiva? Eso es otra cosa que la gente cree, que Rusia está avanzando en todos los frentes, está avanzando en algunos y en otros está a la defensiva. O sea, tampoco es que Rusia esté caminando ahora mismo por un campo llano y con los tanques y los tanques avanzan hacia Occidente. O sea, yo creo que eso no está pasando. Pero bueno, sí que está habiendo cambio, yo creo que sí que ha habido un cambio. Yo creo que una de las cosas es que tienen menos frente que defender, entonces pues eso yo creo que ayuda. Y obviamente la leva también influye porque son muchos más soldados y la proporción es lo que has dicho tú muchas veces. No hay una proporción de 3-1 prácticamente en ningún sitio, por no decir que en ningún sitio. Y eso es gracias a la leva. ¿Pero por qué piensas que están mejorando? Porque mejorando están mejorando, eso creo que es obvio. Bueno, has dicho muchas cosas que es lo que pienso. Lo que ha ocurrido es que tenían un frente de muchos kilómetros con un número determinado de soldados. Es decir, si tú tienes un frente, por ejemplo, por decir una cifra, que no era esa, pero si tú tienes un frente entre ambos países de 2.000 kilómetros y tú tienes 10.000 soldados, pues tienes 5 kilómetros por 5 soldados por kilómetro, ¿no? Es decir, si hay 2.000 kilómetros de frente y tienes 10.000 soldados, tienes 5 soldados. Como perdió el frente de Kherson y como perdió el frente de Kharkov, el frente se ha comprimido. Hay menos kilómetros. Y en la práctica hay aún menos porque en la cabeza de puente que tenía en Kherson era una cabeza de puente muy débil que dependía de que los puentes sobre el río Dnieper se mantuvieran en pie. Al final fueron los propios rusos los que se tuvieron que retirar a una posición que en el fondo es muy ventajosa defensivamente, como es el otro lado del río. Entonces eso ni siquiera podríamos contarlo como kilómetros iguales de frente. Si vemos un mapa de Ucrania, el río Dnieper es muy ancho, es una posición defensiva excelente. Entonces, digamos que ha habido una compresión. Hay menos kilómetros por además más soldados. Yo no creo que esos soldados rusos que han venido de la leva en un primer momento vayan a ser relevantes y no lo están siendo para labores ofensivas. De hecho, como has comentado, Rusia no está lanzando una ofensiva, no ha lanzado una ofensiva en el frente prácticamente en ninguna parte, excepto en la zona de Bakhmut y un poquito en Bujledar y en la zona de Svatove. Es decir, hay 3 lugares muy específicos donde ha avanzado algo, pero es que tienes que poner casi la lupa, tienes que poner el zoom para ver lo que han conseguido avanzar, ¿no? Entonces, y luego hay un factor para mí determinante, aparte de la compresión por haber menos kilómetros de frente y por haber más soldados. Hay un factor determinante y es el tiempo. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que cuando tú tienes tiempo vas fortificando tus posiciones, vas construyendo trincheras, vas construyendo búnkeres, vas construyendo zanjas antitanque, vas construyendo trampas, vas colocando dientes de dragón, vas colocando A, B, C, D. Cuanto más tiempo pase, más tiempo tú puedes enquistar una situación. En el fondo, por eso te decía anteriormente que Rusia quiere ganar tiempo.
Lo que se tiene que hacer técnicamente, cuando yo le he preguntado a la gente que sabe sobre esto, es que tú constantemente, y es algo que no habían hecho en Kharkov, tienes que estar fortificando tu posición porque tu vida depende de eso. Tu vida depende de que en lugar de tener 5 kilómetros de trincheras en el lugar en el que estás, hayas estado como en un juego, como estos videojuegos de estrategia, hayas pasado a tener 15 kilómetros. En lugar de 4 búnkeres, hayas pasado a 8. En lugar de 7 pozos de tiradores, pasas a 14. En lugar de una zanja antitanque, tengas 3. Cuanto más tiempo pase, más capacidad, si tienen evidentemente la voluntad, los hombres, los ingenieros, de fortificar. De ahí el hecho de que Ucrania pida tanques. Porque sin esos tanques no puede cruzar. Porque, a ver, aunque hay mucha propaganda rusa totalmente enloquecida, también hay mucha propaganda ucraniana que nos ha vendido. A ver, de Ucrania se dice, no, es que Ucrania tiene más tanques que al inicio de la guerra. Ahora Ucrania tiene 1.500 tanques. Jolín, pues si tiene 1.500 tanques, ¿por qué no lanza una ofensiva para romper? ¿Por qué pide tanques occidentales? Porque a saber en qué estado tiene esos tanques que ha conseguido de Rusia. A saber si no les volaron la electrónica por dentro antes de dejarlo. A saber si tienen las piezas como para ponerlos en funcionamiento. A saber si tienen los... Es decir, a saber. Entonces, cuanto más tiempo pase, más trabajo de fortificación. Hemos visto que se está fortificando hasta Crimea. Hasta Crimea. O si llegan, Entonces, por si se llegara ahí, que ya, yo creo que ahí está la línea en la que ahí sí que me empezaría a preocupar el conflicto nuclear. Si Ucrania tiene mucho éxito en su operación en el futuro, esto nadie lo sabe, si Ucrania tuviera mucho éxito en intentar recuperar Crimea, creo que es la zona en la que el Kremlin entraría en el estado de no tengo nada que perder. No tengo nada que perder hasta el punto de vista mío personal. No tengo nada que perder porque ya probablemente no se estaría hablando de Rusia, estaría hablando de la dirigencia del Kremlin en sí. Sí, eso ya es peligroso. Bueno, Jordi, la última, ya no te molesto más, porque hay un chico que me ha puesto 250 veces este mensaje. ¿Qué piensas de lo de Transnistria, Moldavia, de todo esto que yo creo que no tiene la relevancia ni la importancia que le está dando a la gente? Más que nada porque Transnistria a nivel objetivo es una franja de territorio muy pequeña, es una zona que Rusia tiene ya soldados allí y que sinceramente yo no creo que vayan, si no han atacado a Bielorrusia y no ha habido conflicto con Bielorrusia, dudo mucho que lo haya con Transnistria. ¿Qué piensas de esto? Pues que ¿para qué van a atacar 3.000 o 4.000 soldados desde el lado opuesto del país que no tienen apoyo de ningún tipo? ¿Qué es lo que van a hacer? Para tener algún tipo de posibilidades tenían que enfrentarse a 1.000 soldados. Tener alguna relación. Imaginemos que hay 4.000 soldados en ese momento en Transnistria, que probablemente no son los mejores preparados de la federación. Como mucho, se habla normalmente que tiene que haber una relación 3-1 entre atacante y defensor. Como a mucho podrían enfrentarse como a unos 1.000 y pico soldados ucranianos que estén en la frontera con Moldavia. Es decir, hasta con 4.000 soldados, ¿qué se espera conseguir? ¿No es más inteligente mantenerlos en Transnistria? Porque Transnistria, en el fondo, lo que representa es un bloqueo a la política de Moldavia. ¿Qué es lo que representa Osetia o Abjasia o Transnistria o estaban representando el Donbass? Estaban bloqueando las políticas de esos países. Estaba bloqueando la entrada de Georgia en la OTAN, bloqueando la entrada de Ucrania en la OTAN, bloqueando la política exterior de Moldavia. De hecho, hasta creo que en Transnistria la Constitución afirma en el caso de que Moldavia se una a Rumanía, porque la mayor parte de Moldavia se habla rumano, tienen el derecho de independizarse o de unirse al país que quieran, que probablemente sería Rusia, porque Rusia no se lo ha anexionado. Ya lo podría haber hecho. ¿Qué gana de tener una franja ultra pobre que tendría que mantener, tendría que enviar dinero? ¿Qué es lo que gana? ¿Que darles pasaporte? ¿Darles una pensión? ¿Qué es lo que gana? Yo no le veo... Se habla de Transnistria como si fuera China. Cuando es como si fueran ahí, tuvieran millones de personas que puedan lanzar un... Transnistria es un lugar donde hay 3.000, 4.000 soldados, ultra pobre, una franja prácticamente
hiper estrecha del este de Moldavia. Y mirad lo que os digo, me parece más una forma el amenazar para fijar soldados ucranianos allí que no se vayan a otros lugares, una forma de tenerlos allí por cuestiones de seguridad que otra cosa. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un auténtico placer, como siempre. Y bueno, ya coincidiremos otro día. Nada, gracias a ti, me lo paso muy bien cada vez que me invitas y nada, te deseo lo mejor. No hace falta ni que te lo desee porque ya lo estás consiguiendo. Un Gracias, abrazo y Jordi. nos vemos. Un abrazo.